Hoy tenemos esta deliciosa receta, un pan de 2 ingredientes sin huevo, para aquellas personas que me habéis dicho que no podéis tomar huevo o simplemente no os gusta esa opción. Pues aquí os doy una alternativa súper deliciosa y muy sencilla de preparar. Mirad qué pancitos tan ricos. Vamos con la receta. Y para hacer este rico pan, ¿qué es lo que vamos a necesitar? 100 gramos de linaza dorada molida y 4 cucharadas de chía. La tenemos hidratada con agua. Ya sabéis que por cada cucharada de chía se necesitan 3 de agua. Aquí la hemos dejado 10 minutos para que se forme este gel. Así debe de quedar. ¿Veis? Esto va a hacer la sustitución del huevo. Para aquellas personas que sean alérgicas al huevo o simplemente pues no quieran utilizarlo. Vale, pues ahora vamos a ayudarnos de un procesador de alimentos y vamos a introducir la linaza y la chía hidratada. Si queréis que os suba un poquito más, podéis utilizar también polvo de hornear. Pero en este caso vamos a hacer la prueba así, tal cual, a ver qué tal sale. Os confieso que es la primera vez que lo hago. Si sale bien, os lo comparto. Y si no, pues obviamente no lo haré. Vamos allá. Vale, ya lo tenemos aquí mezcladito todo. Vamos a darle unas vueltitas para terminar de integrar los 2 ingredientes. Y ahora vamos a poner un molde. En este caso yo voy a utilizar este que ya lo tengo engrasado previamente. Recordad poner vuestro horno a calentar a 180 grados antes de introducir este pan. Bueno, con ayuda de nuestras manos vamos a ir poniendo nuestro pan y le vamos a dar una forma así cuadrada. Podéis poner la masa sin ningún tipo de molde, porque como veis es bastante firme y os saldrán unos panecitos muy ricos igual. Pero bueno, en este caso yo quería darle una forma diferente, así como cuadradita. Así, repartimos todo bien para que salgan más o menos iguales y acomodamos con nuestras manos. Bien, pues ya está. Ahora lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados entre 20 o 30 minutos. Vamos checando con un palillo. Si sale seco, ya estaría. Vamos allá. Y aquí tenemos el pan ya horneado. Ha estado 30 minutos exactamente. Lo dejaremos enfriar unos minutos antes de desmoldar. Después lo ponemos en la rejilla para que terminen de enfriar. Aquí la pasamos a una tabla para cortar y vamos a ver qué tal están por dentro. Mirad, no ha subido mucho, pero tiene muy buena formita. Esta receta es a petición de una seguidora que no puede tomar huevo o simplemente pues no le agrada. Entonces vamos a ver qué tal está. Parece muy crujiente por fuera. Mirad. Ahora miramos qué tal por dentro. ¡Wow! Mirad cómo cruje. Pues va a ser que sí, está muy bien por dentro. Se ha hecho completamente y la prueba ha salido muy bien. Este pan tostadito tiene que estar delicioso. Así que aquí tenéis la receta de hoy. Este pan súper sabroso, delicioso y con tan solo 2 ingredientes, en este caso sin huevo. Pues ya veis que existe una forma para hacerla. Solamente hemos añadido la chía hidratada. Y como no, voy a probarlo, claro que sí. ¡Wow! ¿A poco no se antoja? Buen provecho. Riquísimo. Muchísimas gracias por verme, darle un like si te ha gustado la receta, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo camine por aquí. Un beso y un abrazo y hasta la próxima receta. ¡Chao!
keto, cosas que nadie te contó. Las plantas somos seres vivos y quizás somos simples, pero estamos vivas y algunas tenemos mecanismos para defendernos de los ataques de los depredadores. No tenemos dientes ni zarpas para defendernos, pero tenemos cortezas y aquí viene el tema de hoy. Tenemos toxinas y venenos. De entre ellas, la más común de las consumidas habitualmente son las lectinas. Aunque aún no concluyen los estudios sobre esto, se sospecha con bastante evidencia que las lectinas son las responsables de ciertas enfermedades, en especial de las que se denominan con el nombre de intestino permeable. ¿Pero qué es eso, profe? Se trata de que estos tóxicos dañan las paredes del intestino, haciendo literalmente agujeros en el vello intestinal por donde se cuelan cosas a tu torrente sanguíneo que nunca debieron llegar ahí, provocando todo tipo de reacciones autoinmunes, alergias, malestar y daños por todo el cuerpo. ¿Y dónde hay lectinas, profe? Por todos lados: frijoles, lentejas, garbanzos, maní, guisantes, trigo, soja, patatas, berenjenas, pimientos, calabazas, calabacines, remolachas, zanahorias, cereales integrales, semillas de chía, quinoa, arroz integral. La lista es interminable. ¿Y cómo nos podemos defender de ellas? Pues tenemos varias armas: el tatemado, el remojo prolongado, la fermentación y la cocción a presión, siendo esta última la más efectiva porque rompe las moléculas de lectina y las inactiva. El tatemado carboniza las lectinas de la piel. El remojo retira una buena cantidad. Entonces, ¿qué consejo te doy para hoy? Ya sabes que los carbohidratos no son lo más adecuado en dieta keto, pero si quieres consumir alguno para beneficiarte de sus polifenoles, minerales y otros nutrientes, aplica lo que te he explicado y desactiva las lectinas antes de comerlos. Verás cómo te sientan de maravilla y le darás un respiro a tu intestino para que se recupere. Hasta la próxima. Recuerden a su profesora Doña Aguacate que les enseñará más keto, cosas que nadie más te contó. Manténganse keto y sonrían.